Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. A continuación, hablaremos un poco acerca del dolor, sus antecedentes, su fisiología y cómo éste se relaciona con la odontología. Les habla su servidora Velázquez Tavera Gabriela, esperando les agrade y les sea de utilidad el siguiente video. Comencemos definiendo qué es el dolor. Esta va a ser una experiencia compleja relacionada con un daño a los tejidos. Sin embargo, también va a tener una carga emocional y psicológica. Va a ser un mecanismo de defensa que protege a nuestro organismo de un daño real o posible y siempre va a priorizar nuestra supervivencia. Para ello, va a generar una respuesta neuropsicoinmunoendocrina, lo cual quiere decir que incluye nuestro sistema neurológico, psicológico, inmunológico y endocrino. La ciencia que va a estudiar el dolor es llamada algología. Hablando un poco de epidemiología, el 30% de la población ha referido dolor en los últimos días. Una cuarta parte de los días no trabajados se deben principalmente a la presencia de dolor. Y el 33% de esta población que refiere dolor tiene problemas familiares. El 8% de nuestra población sufre dolor neuropático. Más adelante se va a especificar qué es esto. Entre el 25 y el 40% sufre dolor crónico. Finalmente, es importante mencionar que el 23% del dolor va a ser referido hacia las piernas, el 20% a la cabeza y el 12% a la espalda. ¿Cómo se clasifica el dolor? De acuerdo a su intensidad, se va a dividir en agudo y crónico. El agudo va a durar un lapso limitado y va a terminar cuando se resuelve la alteración. Es principalmente provocado por lesión a tejidos y va a activar transductores nociceptivos en el sitio del daño local. Se va a presentar principalmente como dolor intenso. Por el contrario, el dolor crónico va a persistir durante un periodo prolongado de más de 3 a 6 meses. Se va a presentar como dolor moderado y es difícil de tratar. Está asociado a enfermedades crónicas como lo es la artritis. Además, tenemos el dolor recurrente. Este hace referencia a crisis dolorosas episódicas o intermitentes, y el dolor incidental, que va a ser presentado de manera secundaria en circunstancias específicas y va a ser muy transitorio. Aparece como respuesta a un estímulo. Hablando de la clasificación de acuerdo al origen, vamos a tener el dolor nociceptivo, neuropático y el psicógeno. El nociceptivo hace referencia a que está generado por la estimulación de los receptores específicos del dolor, los cuales son llamados nociceptores. En el neuropático, la lesión o patología se va a dar directamente en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Por el contrario, en el psicógeno no va a tener una base fisiológica clara o una normalidad física identificable. Se va a ver influenciado por factores emocionales, psicológicos o mentales. Cuando hablamos de dolor visceral, va a ser porque hace referencia a que viene, como su nombre lo indica, proveniente de las vísceras y los órganos. Se va a presentar como un dolor profundo, difuso y muchas veces mal localizado. Produce inquietud, sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Un concepto importante a mencionar es el dolor referido. Este se percibe en una localización diferente al sitio donde se generó el estímulo doloroso. Derivado del concepto del dolor, hay una gran cantidad de términos relacionados que se explicarán a continuación. Algia es la propia presencia de dolor. Alodinia va a ser una respuesta de dolor a estímulos que normalmente no lo serían, como puede ser el roce mismo de la piel. Analgesia va a ser la ausencia de dolor ante estímulos dolorosos. En cambio, anestesia es la ausencia total de sensibilidad. La anestesia dolorosa es un dolor espontáneo en la región que previamente fue anestesiada. La disestesia va a ser una sensación anormal y desagradable con o sin un estímulo presente. La hiperalgesia va a ser un dolor más intenso al usual ante un estímulo doloroso. La hiperpatía es un síndrome doloroso por repetición de un estímulo. La hipoestesia va a ser una disminución de la sensibilidad. Parestesia es sensación anormal, espontánea o provocada. Se va a relacionar con hormigueo, disminución de sensibilidad y la hinchazón. El umbral del dolor va a ser un nivel de intensidad de un estímulo que una persona va a percibir como doloroso.
Como principales antecedentes para entender el concepto, en la Biblia hebrea 11 a.C. se relacionaba principalmente el dolor con el castigo y el pecado. En 1596, Descartes hace el primer planteamiento racional del dolor, donde afirma que es un mecanismo de defensa y entorpece el diagnóstico muchas veces. En 1803 se aísla la morfina del opio salicina del sauce, que luego de 44 años daría como resultado la aspirina, uno de los analgésicos y antiinflamatorios más ampliamente utilizados en la medicina moderna. ¿Cuáles son los componentes del dolor? Va a tener un componente sensorial, afectivo y cognitivo. El sensorial refiere propiamente a los mecanismos neurofisiológicos de la nocicepción: intensidad, ubicación, duración. En el afectivo es un componente propiamente emocional, como la ansiedad, tristeza, frustración y miedo. Cognitivo refiere cómo afecta al pensamiento y a la propia cognición. A lo largo de los años se han creado diversas teorías para explicar cómo funciona este mecanismo. En 1965 se crea la teoría de la compuerta, donde habla que los estímulos no dolorosos van a cerrar las puertas al estímulo doloroso, evitando que la sensación viaje al sistema nervioso central. En 1894 se habla sobre la teoría de la especificidad, donde el dolor es generado por los receptores específicos que transportan hacia el cerebro la información del propio dolor. Y finalmente tenemos la teoría del patrón periférico, donde habla que está provocado por un exceso de estimulación periférica, produciendo un patrón de impulsos nerviosos que centralmente van a ser interpretados como el dolor. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de desaferentación? Este va a ser un proceso patológico donde hay una pérdida de las vías aferentes que transmiten información desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central. Provoca un incremento en la actividad de las neuronas del asta dorsal, generando descargas continuas e intensas sin la presencia de estímulos. En cambio, cuando se habla de desmielinización, va a ser el proceso en el cual la mielina, que es una sustancia aislante que recubre las fibras nerviosas en el sistema, se daña o se destruye. Cuando esto ocurre, se presentan problemas en la transmisión de las señales nerviosas. Se puede dar por enfermedades como es la conocida esclerosis múltiple. ¿Cuáles son las fases del dolor? Este va a comenzar con la transducción, que se refiere a que el estímulo nocivo, puede ser una fuerza química, mecánica o térmica, se va a convertir en un impulso eléctrico. Después viene la conducción, que es la propagación del impulso eléctrico al sistema nervioso central. Luego viene el procesamiento, donde el cerebro va a procesar en diversas áreas el mensaje. Y finalmente la modulación, en la cual el sistema nervioso central puede mandar mensajes al sistema nervioso periférico, en la neurona de segundo o tercer orden, para modular el mensaje doloroso. La evaluación del dolor va a ser un proceso un tanto complejo, recordando que es una sensación subjetiva para cada individuo. La evaluación se hace con la finalidad de poder medirlo. Hay varios métodos. Principalmente está la evaluación verbal, que se realiza con la historia clínica, haciendo preguntas como cuál es la duración, intensidad, si hay factores que lo agraven o por el contrario que lo disminuyan, si es profundo, superficial, sordo, quemante, radiante, etc. Otro método son las escalas, como la de Kell o la de Melzack. A continuación se puede observar la escala analógica visual, también conocida como EVA, en la cual nos indica que el 0 es ningún dolor, 3 es un dolor leve, 5 moderado, 7 intenso y 10 insoportable. Otro auxiliar para la evaluación del dolor es el cuestionario McGill. Consta de 20 subclases de descriptores verbales del dolor que miden las dimensiones sensorial, afectiva y evaluativa. Se otorga una puntuación de intensidad para cada descriptor dentro de cada subclase. Evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor, como son localización, cualidad, propiedades temporales y la intensidad. El círculo vicioso del dolor es un diagrama que nos va a permitir ver cómo el dolor persistente o crónico va a generar una serie de efectos secundarios negativos, como va a ser aumento de depresión, aumento de ansiedad o incluso un aislamiento social. Por otro lado, Alicia va a ser una mnemotecnia
en la cual la A va a hacer referencia a la antigüedad, cuándo, L la localización, dónde, I irradiación, la extensión, C el carácter, cómo lo siente, la I la intensidad en una escala del 1 al 10, A atenuantes o agravantes. Para entender la fisiología del dolor es importante conocer algunos conceptos previos, tal como es la despolarización, que es el proceso en el cual la diferencia de potencial eléctrico de la membrana va a disminuir. Esto quiere decir que se vuelve menos negativa en comparación a cuando estaba en reposo. Durante este proceso, los canales iónicos van a permitir la entrada de iones positivos, como es el sodio, provocando cambios en el potencial de membrana y así activando una cascada de eventos biológicos. El potencial negativo se genera por la bomba sodio-potasio, la cual extrae 3 iones de sodio del interior e introduce 2 iones potasio generando la repolarización. Otro concepto es la sinapsis. Es el proceso de comunicación entre las neuronas en el sistema nervioso. Es el punto en el que 2 neuronas se conectan y transmiten señales de una a otra. Y la conducción saltatoria. El impulso nervioso salta de un nodo de Ranvier al siguiente. Los nodos de Ranvier son pequeños espacios sin mielina que se encuentran a lo largo de la fibra nerviosa. En lugar de propagarse continuamente a lo largo de toda la fibra, el impulso nervioso salta, lo cual acelera la velocidad de conducción. Los nervios nociceptores que llevan la señal dolorosa al cerebro comprenden 2 tipos de fibras. Fibras A delta, las cuales son mielinizadas, tienen gran diámetro y dan una conducción rápida. Llevan mensajes principalmente de dolor intenso. Por otro lado, las fibras C son no mielinizadas, de pequeño diámetro y de conducción lenta. Se asocian a dolor crónico, palpitante, ardoroso y duradero. Hablemos un poco de neurotransmisores. La sustancia P va a ser un neuropéptido que va a actuar en el sistema nervioso central y periférico. Cuando ocurren lesiones o daños en el cuerpo, las células nerviosas liberan esta sustancia, que luego se va a unir a los receptores específicos en otras células nerviosas, transmitiendo así la señal del dolor al cerebro. Por otro lado tenemos GABA, que es el acrónimo de ácido gamma aminobutírico. Funciona al inhibir la actividad de las neuronas, lo que significa que reduce la probabilidad de que una neurona dispare un impulso eléctrico o una señal. Tenemos el glutamato, el cual actúa como neurotransmisor excitatorio porque promueve la actividad eléctrica en las neuronas. Esto al unirse a los receptores del glutamato en la membrana de las células nerviosas. Y finalmente, la acetilcolina. Es el neurotransmisor más comúnmente asociado con las neuronas que controla la contracción muscular en el sistema nervioso periférico y desempeña un papel importante en el sistema nervioso central, regulando funciones corporales automáticas como frecuencia cardíaca, digestión y regulación de la temperatura corporal. Otro concepto importante a mencionar es la sensibilización periférica, que implica un aumento en la sensibilidad de terminaciones nerviosas al dolor y otros estímulos. Algunos de los factores que pueden desencadenarla incluyen lesiones, inflamación y liberación de sustancias químicas inflamatorias. Aunado a este término tenemos también la sensibilización central, el cual es el proceso en el que las neuronas en la médula espinal y el cerebro se vuelven más sensibles a las señales de dolor que provienen de las terminaciones nerviosas periféricas. Significa que las señales de dolor se amplifican y se perciben de manera más intensa en el cerebro, incluso cuando la lesión o el estímulo doloroso haya desaparecido. Para equilibrar estos mecanismos tenemos los sistemas reguladores, tanto ascendente como descendente. El ascendente refiere a los mecanismos que amplifican o aumentan la percepción del dolor. Estos mecanismos incluyen la transmisión de señales de dolor desde los nociceptores en el sitio de la lesión o estimulación dolorosa hasta el cerebro. Esto puede involucrar una serie de neuronas en la médula espinal y el sistema nervioso central y la liberación de neurotransmisores excitatorios como es el glutamato. En cambio, el descendente refiere a los mecanismos que disminuyen o inhiben la percepción de este dolor.
Implica neurotransmisores inhibidores como es el GABA, la serotonina y las endorfinas, que actúan para reducir la transmisión de señales de dolor y aumentar el umbral de percepción de este. Algunos tipos de dolor específicos puede ser el referido, el cual se percibe en una localización diferente del sitio del estímulo. La explicación para esto es la convergencia de impulsos aferentes de distintas áreas sobre una misma neurona. El dolor irradiado es provocado por la irritación de una raíz nerviosa cuando hay una lesión o por compresión. Se experimenta en forma de hormigueo, ardor o dolor punzante. Y el dolor fantasma, que se refiere a la presencia de sensaciones dolorosas en un área ausente. Principalmente se da en casos como la amputación. El homúnculo cortical o de Penfield es la representación pictórica distorsionada que muestra las áreas y las proporciones del cuerpo dedicadas a procesar las funciones motoras y sensitivas. El miotoma van a ser músculos inervados por una raíz nerviosa espinal, mientras que el dermatoma va a ser la región de la piel que está inervada por un solo nervio espinal. A continuación, vamos a adentrarnos propiamente en el dolor en odontología. Comenzaremos con la pulpitis. La pulpitis es una inflamación de la pulpa dental, que es el tejido interno de un diente que contiene nervios y vasos sanguíneos. Se distinguen tres tipos: reversible, irreversible y necrótica. La reversible es una forma temprana de inflamación de la pulpa, en la que el tejido todavía es capaz de sanar y de recuperarse. Los síntomas comunes incluyen sensibilidad al calor o al frío, molestias leves al comer o beber y dolor intermitente. La causa principal es la caries. Por otro lado tenemos la irreversible. Es una forma más avanzada de inflamación de la pulpa, en la que el tejido está dañado de manera permanente y no puede sanar. Los síntomas son más graves y pueden incluir dolor intenso, espontáneo y prolongado, inflamación en tejidos circundantes y sensibilidad extrema al calor o al frío. El tratamiento generalmente requiere una endodoncia o en algunos casos la extracción del diente. La pulpitis necrótica es un tipo de inflamación en la que el tejido pulpar ha experimentado una muerte o necrosis. En esta condición, el tejido se ha dañado gravemente y no puede recuperarse. La causa más común es la propagación de una inflamación no tratada, como puede ser una pulpitis irreversible, que finalmente lleva a la muerte del tejido. Para poder explicar el dolor pulpar, se han creado tres diferentes teorías. Comenzaremos con la odontoblástica, que postula que las prolongaciones odontoblásticas reciben y envían los estímulos a las terminaciones nerviosas de la pulpa. Por otro lado está la inervación dentaria, la cual se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentinario, por lo cual son estimuladas directamente. Y finalmente la teoría hidrodinámica, que postula que el dolor se da debido al movimiento en el fluido de los túbulos dentinarios, generando la activación de los nociceptores. Y a todo esto, ¿cómo se diagnostica el dolor pulpar? Se basa fundamentalmente en los antecedentes, historia clínica y el examen físico, que hace uso de un estímulo, aplicación de calor, frío o percusión. Los dentistas también utilizan un probador pulpar eléctrico que indica si la pulpa está viva, pero no si está sana. Si el paciente siente la pequeña carga eléctrica entrada al diente, la pulpa está viva. Hay diversos tipos de dolor en la articulación temporomandibular. Tenemos el ligamentoso, que está asociado con movimientos de traslación condilar, es decir, cuando la mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante. Dolor retrodiscal, que se refiere al dolor que se siente en la parte posterior de la articulación, cercano a la oreja. Se acentúa al apretar los molares. En el dolor capsular se presenta sensibilidad a la palpación directa del cóndilo. Se acentúa con movimientos de traslación y no aumenta al apretar los dientes. El dolor artrítico es dolor en la propia articulación temporomandibular. Hay sensibilidad y dolor a la palpación al cóndilo y se acentúa con la masticación. Finalizaremos hablando de los músculos que se deben palpar para reconocer el dolor en la articulación temporomandibular. Está el macetero. Se deben apretar los dientes y palpar en las inserciones cigomáticas y al inferior de la mandíbula. El dolor es proyectado a las cejas, hacia el maxilar y la propia mandíbula. Temporal. En la parte anterior superior de la cara.
Se pide al paciente efectuar una contracción muscular sostenida para que los músculos se carguen al máximo. Debemos palparlo en sus 3 haces, vertical, horizontal y oblicua, o palpar el tendón del temporal. El dolor aquí se proyecta hacia el maxilar. En el caso del músculo pterigoideo externo, no es posible su palpación. Se revisa con base a su función. Se protruye la mandíbula y se hace oposición con la mano, y se realizan movimientos de lateralidad con oposición. El dolor se proyecta en el maxilar y en la articulación. El músculo pterigoideo interno no es palpado fácilmente. Se debe abrir la boca, colocar el dedo en el fondo del saco en distal de los molares superiores. El dolor va a ser proyectado a cejas, maxilar, mandíbula y profundamente al oído. Y finalmente el músculo digástrico, que se proyecta como dolor en cuello y esternocleidomastoideo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.